nuestra comunidad de marketing político y gobierno. Hoy en Diálogos Marca Poder tenemos un tema súper interesante con una invitada excepcional, de altísimo nivel. Hoy nos acompaña nuestra querida Yuri Ramírez, que es consultora política, colombiana. Hoy la noche es de los colombianos, en principio. Así que Yuri, encantados de tenerte aquí. Hoy vamos a tocar un tema que está muy vigente hoy. Tenemos ejemplos para hablar de ello y sobre todo ejemplos a lo largo y a lo ancho del continente que estamos viviendo en este momento, que han sido noticia o que han querido hacer noticia. Y en ese orden de ideas, pues te damos la bienvenida, Yuri. ¿Cómo has estado? ¿Cómo te encuentras el día de hoy para hablar de este tema, de la verdad y qué tan amiga o qué tan enemiga es de la política? Carolina, mil gracias a Miguel Jaramillo que nos invita este espacio de reencontrarnos. Qué bueno volvernos a ver, así sea aquí por estos medios. Muy bien, muy feliz de poder compartir con ustedes y con toda la audiencia de marketing político. Así que, pues, ¿qué te cuento? Yo siento que para comenzar a tocar el tema de la verdad, en este momento, digamos que es una situación que a los políticos no le creen, ¿no? Y no le creen porque hemos tenido situaciones de políticos que han fallado tanto en su comunicación como en su esencia, como en todo, y eso la gente pierda cada día credibilidad. Pero más allá de eso, al que se miente al final es el político en sí mismo, ¿no? Aparte de la ciudadanía. Yo recuerdo mucho, Carolina, que en un caso que tuvimos para las regionales, para las cámaras 2019, el año, no mentiras, fue en el 2022, Sí, las legislativas. las legislativas, que el caso de un joven con todas las capacidades, con toda una estructura fuerte de partido que podría darle idea, pero él en sí mismo se aceptaba, y yo siento que la parte desde aquí, ¿no? Desde el interior, y no aceptaba a sí mismo, no era fiel consigo mismo, y pues eso redundó ya en todo lo que tuvo que ver con la campaña, y pues no se obtuvo el resultado que quería, precisamente por eso, por mentirse a sí mismo. Y creo que ahí es donde tú comienzas. Paso uno, si te mientes a ti mismo, vas a mentir a todo el mundo y la gente lo percibe porque la gente no es tonta. Por supuesto, y aquí hay una frase que Miguel dice mucho y la quiero retomar porque viene a cuento totalmente, y es que el disfraz se rompe al vivir. Entonces, Total. en la medida en que un candidato o no se cree el cuento o intenta parecer algo que no es, o intenta, digamos, convencer con un discurso que no es propio, que no se lo ha luchado, que no es coherente con sus acciones, eso se acaba. La gente, por más que los políticos se nieguen a creerlo, la gente no es tonta, la gente no es ingenua. Y en esa medida, yo creo, Yuri, que sería importante hacer un poquito, digamos, a favor de los políticos con unas ideas que, pensando en el tema de este live, pues yo he escrito, he pensado, he reflexionado, y es que en política hay mentiras de mentiras. Un principio de la comunicación política es que la política es una construcción de percepciones. Y en esa medida, en esa construcción de percepciones, yo creo que lo que todo líder público busca son efectos de verdad. Es ponerle las gafas a la gente con las que quiere que se mire el mundo. Es ponerse ese marco de las soluciones, de un proyecto político, de lo que se cree que es bueno. Y muchas veces no dice la verdad quién más cosas cuentas, sino cómo las cuentas, cuál es ese marco que le pones a las cosas. Y también creo que decir que la mentira en la política es válido no es del todo cierto, porque nosotros, pues, como constructo social, tenemos unas normas y unos principios morales que a la mentira y a la verdad le asociamos nuestros valores. Y en esa medida, la sociedad sufre, los ciudadanos sufren cuando se les miente, cuando se les engañan, y por eso es que tenemos unos niveles de desafección altísimos en todo el continente respecto a las instituciones, respecto a los políticos, respecto
Mira lo que pasó en Ecuador. O sea, un presidente que no llegaba al 10% de aprobación, que era investigado por peculado, una asamblea que es más rentable o tiene más rédito social ser delincuente que ser asambleísta en el Ecuador. Entonces, terrible. A eso nos está llevando esa mentira a la loca o esa mentira desenfrenada de los líderes públicos por querer construir percepciones. Totalmente de acuerdo, Carolina. Mira que eso es muy cierto cuando hablas de lo que yo siento que soy, pero lo que me percibe la gente, ¿no? Entonces, cuando llega el consultorio, nos ponen a nosotros como con la cara de diablo, pues con cachos, cosas, que somos aquí los malos del pasado. Y lo que buscamos precisamente es que lo que es candidato se refleje realmente en la sociedad y situaciones o cosas que puedan mejorar ese candidato dentro de su estructura física, de pronto dentro de su imagen, de pronto dentro de su manera de expresarse, dentro de la manera de debatir. Ese tipo de cosas se pueden corregir, pero hay cosas de esencia que no se van a corregir y que son sí del candidato. Entonces, cuando tú tratas de ponerle la percepción a la persona de que este sí es bueno, y entonces él es un ogro, pero entonces vamos a ponerlo a sonreír con todos los niños y los abuelitos, pues eso la gente lo nota muchísimo. Entonces yo creo que la labor de nosotros como colegas y como consultores es precisamente de esa esencia que tiene ese candidato, respetársela y poder mostrarle a la gente una cara que es él, pero en versión mejorada, ¿no? Por supuesto. Y ya en la parte comunicacional y propositiva, pues ahí tenemos que generar esa conexión real con la gente. Mira, hace poco me pasaba con la esposa de un candidato y ella tiene otras maneras, tuvo la posibilidad, digamos, de estar económicamente mejor que lo fue el trasegar de su esposo, que él sí es una persona que desde muy pequeño pues le tocó sufrirla mucho. Entonces, la comunicación que ella envía con la comunicación de su esposo, pues a veces chocan. Entonces, el equipo decía, no, vamos a ponerla a hacer un sancocho con las abuelas para verla. Y la señora con las uñas así súper gigantes, yo le decía, imagínense la pelando una papa, por Dios. O sea, no se puede transfigurar eso de lo que es esencia a pasarlo a un sector popular, porque vamos a tener mayor conexión así con la señora cuando realmente eso no pasa, ¿no es cierto? Y ese es un error que se comete muy comúnmente, digamos, desde el momento mismo que inicia la campaña en el centro del candidato, ¿no? Y luego pues todo el resto de situaciones que nos da en la parte ya de propuestas ciudadanas y en la parte ya de comunicación de esa campaña. Así es. Y en esa misma medida, digamos que lo que tenemos que hacer quienes nos dedicamos a la consultoría política es salirnos del molde. Y muchas veces, claro, existen sesgos en el estilo de un consultor, de una persona que está acompañando estos procesos electorales o estos procesos de construcción de liderazgo, que en última son procesos de largo aliento. Al menos nosotros como consultores no pensamos en ganar una elección, sino aportar a la construcción de un líder que aporte cosas positivas a la sociedad. Y es salirnos del molde de decir, es que el líder tiene que ser carismático, el líder tiene que tomar trago con las personas a las que visita, el líder tiene que, y la verdad es que cada contexto es diferente, cada personalidad del candidato o del líder es diferente, se sentirá cómodo con unas cosas, se sentirá menos cómodo con otras, pero yo creo que esos atributos que le adjudicamos a un liderazgo fuerte deben replantearse. Quizás, y lo hablábamos hace algún momento, quizás hoy en Colombia, en el marco de las elecciones que vamos a tener en octubre, quizás lo que la gente reclame no sea un líder carismático o un líder que se ría con ellos, sino una autoridad, sino un gerente, sino otro tipo de liderazgo que es tan válido como el carismático, que es tan válido como el que es muy buen orador, sino que vamos hacia otros modelos de liderazgo que nos permitan realmente
lo que se necesita de un líder es que le resuelva el metro cuadrado a la gente. Entonces, podemos hablar de muchísimos ejemplos, pero todavía está en vigencia el tema de Catalina Ortiz. Regresando al tema de la verdad y de la mentira o del engaño en política. Entonces, yo creo que muchas mujeres nos solidarizamos con el hecho, con el video como tal, de que cómo es posible que a una mujer se le ataque en estos tiempos por el hecho de ser mujer. Y ya con todo el tema de que es un montaje, uno ya analiza el video, ve otros elementos que quizás pasan desapercibidos, pero quiero conocer cuál fue tu primera reacción y sobre todo el comentario después de todo lo que se supo de este mal montaje. Mira, Carolina, yo vi el video, la verdad, a mí no me convenció. Cuando yo lo vi, yo dije, yo soy muy tonto. Yo veía a la gente pronunciándose y dije, yo no me voy a pronunciar porque no sé, o sea, como mi corazón, mi intuición me dice, no. Luego al día siguiente, cuando se arma semejante despapalle y se evidencia que efectivamente no fue, sí salí muy contenta y muy enojada porque mira, Carolina, nosotras que somos mujeres, que nos tenemos que esos procesos políticos tras bambalinas, y las personas que son candidatas que sí se enfrentan y que sí tienen que vivir violencia política, y digamos, en el caso que yo he sido víctima de violencia política a pesar de otras bambalinas, eso me dejó mucha rabia porque dije, entonces, cualquier persona se va a sentir con derecho a burlarse de una situación tan delicada y tan fuerte. Es que en las elecciones pasadas murieron 3 candidatas. No es un chiste este tema, ¿no? Exacto. Y una burla total. Y yo les decía, te lo juro que en el video yo tengo tanto mal genio que me acuerdo de la piedra. Porque yo les decía, es que es increíble que señora haga política, caso tan delicado, pero increíbles serán los caleños si la llegan aquí, porque si así es con una cosa de campaña, se imagínense la Fernando. ¿Cómo será en un gobierno? Total. O sea, no, terrible. Ya, tú y yo sabemos, no es que la señora no sabía. Uno planea todo, o sea, un estratega planea todo. Entonces no me venga aquí a ser la víctima, pues, que es que yo no sabía y vamos a mirar cámaras de retírela de por Dios, o sea, es que se está demorando, de verdad. Y más lo común de las campañas en nuestro continente, y es que el candidato tiende a ser el microgerente de la campaña. O sea, es casi imposible que en una campaña de alcaldía de Cali, que es una de las ciudades más importantes de Colombia, que la candidata se preste para eso sin saber. Es absolutamente increíble. Eso no sucede, no tiene margen para que ella desconociese el hecho. Y la verdad que sí es un hecho reprochable y que no solo perjudica todo el tema de género y de violencia política y de violencia contra la mujer que vivimos en nuestros países, sino que profundiza más ese rechazo hacia la política, porque entonces ya nos vamos hacia un escenario en que ya la gente desconfía absolutamente de todo, desconfía de los candidatos, desconfía de las instituciones, desconfía incluso de los medios de comunicación que en un momento hicieron eco en ese momento. Y aquí casi que la pregunta o la reflexión es, ¿quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa? ¿La persona que emite un engaño, la persona que se lo cree, la persona que lo replica, la persona que no es cuidadosa para difundir o para corroborar de que esto se trate de un hecho que sucedió en la realidad o que es un montaje y es una fake news? Sí, mira, yo creo que los que estamos en política a lo mejor lo reflexionamos, pero el resto del mundo no sabe eso. Y realmente sí les pareció y se solidarizaron y desde muchos sitios se pronunciaron y dijeron, oiga, esto es el colmo. Pero mira que voy a repetir las frases de un sargento de la policía que me dijo alguna vez, todo el tiempo hay alguien viendo. Todo el tiempo hay alguien viendo y es tan cierto. ¿Y cómo se supo la mentira así? Entonces, digamos que el consejo para los candidatos y el consejo
para las personas que están haciendo estos procesos o acompañando estos procesos electorales ahorita con a las territoriales 2023, por favor, si ustedes se van a sostener una mentira sobre el tiempo, es que es unida familia, o sea, al final todo se sabe, entonces no a su candidato ni a la campaña ni sobre a los municipios, a los territorios en riesgo con un tema, meterse con una mentira y tratar de sostenerla de tiempo, porque no va a ser, no va a pasar. Y más ahora, aunque antes decíamos, es que los medios de comunicación, es que es la televisión, no, ahora cualquiera con un celular te descubre. Hablábamos ahorita hace un minuto con Carolina acerca de la antropología digital, o sea, te checan todos tus tweets, te revisan todos los videos, te revisan tu Facebook y estás diciendo la mentira, va a salir, es que va a salir. Por más de que tú hayas borrado la foto, por más de que tú hayas borrado el WhatsApp, sale. Claro. La huella digital es imborrable, la verdad. Por mucho que uno intente desaparecer de algún escenario, siempre queda algo. De hecho, y hoy no es complicado. Hoy con el Internet de las cosas, con inteligencia artificial, es como tú tener una herramienta de social listening más o menos potente, más o menos buena, no se necesita la más sofisticada, para tú encontrar un tweet de una persona, para tú encontrar un comentario en el que te mencionaron, para tú saber cómo fue la reacción de la gente frente a una publicación tuya. Entonces, tú lo has dicho, siempre alguien está viendo, no hay crimen perfecto, no hay ese escenario de complot perfecto, mucho menos en política, porque lo que estamos, otro ejemplo que traemos a colación es lo que pasó en nuestro país el domingo, unos audios que algún día iban a salir a la luz y han destapado muchísimas otras reflexiones, preguntas, investigaciones en torno a una candidatura que se vendió como el cambio y de cambio no ha tenido nada. El cambio está totalmente desdibujado en menos de un año. Totalmente de acuerdo. Mira, ¿quién iba a imaginar esta mujer iba a tener esos audios ahí guardados y que luego se los iba a revelar a semana? O que la misma esposa del ex esposa, porque ahora es ex esposa del hijo de Petro, iba a tener todas esas comunicaciones y entregar todo tal cual. O inclusive que la señora que fue víctima de esa influencia de poder y que fue llevado al polígrafo y que todo pues también se sintiera mal y lograra dar esa información. Entonces, mira, hasta fuego amigo ha habido ahí de parte de todos lados. Inclusive el mismo Benedetti que le saca el screenshot a la conversación y la subida de estado y periodistas ahí cazando información y bajaron la foto. Entonces mira que uno de verdad ya para no estar digamos expuesto, pues no tenga redes sociales, no porque al final todo se sabe y digamos cuando uno está en esos equipos de campaña, siempre les digo, uno trata de que la confidencialidad de la información de la campaña sea tan estricta y tan mínima que solo muy poquitas personas lo sepamos, pero también han habido situaciones en que las personas entregan información en una borrachera, con los amigos, por caer bien, por decir que está como en el war room, en fin, son miles de situaciones, ¿no? Y al final eso toca tenerlo con mucho cuidado, tratar con pinzas. Yo que esa información sea lo más reservada y plantear las crisis que pueden llegar a generarse en dado caso que, ¿no? Entonces, todo ese trabajo hay que hacerlo muy constantemente para evitar situaciones como la que me estabas comentando de Guatemala, ¿no? De este candidato que iba punteando en encuestas y que a la final... Así es. Incluso por retomar un poco el tema de la verdad en política, sobre este tema de los audios, aquí hay una cosa muy clara y es que muchas veces se necesitan verdades o hay verdades que en política son más o menos, o mentiras que en política son más o menos aceptables. Y para el ejemplo está la elección de Gustavo Petro. Quizás en la campaña
muchas de esas premisas que se quisieron vender al electorado, quizás que no fueron del todo malas o irrealizables o imposibles o cosas que uno sabía que no se podían hacer, sino que fue un ejercicio de contagiar a la gente de un sentimiento que a lo mejor no es el que están necesitando, sino un ejercicio de trabajo psicológico en el electorado, en que te dicen, lo que tú necesitas es el cambio, y por ahí me meto, y eso es lo que voy a hacer en los próximos 4 años o si me eliges. Y te hacen, digamos que como electorado, movilizarte hacia eso, aunque sea algo que no necesitas, aunque sea algo que digamos se puede hacer de otra manera o que no represente el cambio. Entonces, aprovechamos para saludar a nuestro aliado Sergio, está por ahí. Vi por ahí que se conectó. Bueno. Entonces, esa era mi siguiente pregunta, Nuri. ¿Tú crees que en política hay verdades necesarias o hay verdades que igual es bueno, o hay mentiras, perdón, hay mentiras necesarias o hay verdades que se tienen que ocultar? Mira que hoy justo me decía mi esposo, hay un libro que se llama Miénteme pero no me engañes, ¿no? Entonces, me decía, hablando de estos temas políticos, me decía, mira, es que a veces los políticos, la gente sabe que a lo mejor el político le está mintiendo, ¿sabes? Sabe que a lo mejor él no va a poder hacer todo lo que nos está diciendo, pero me conformo con que de algo de lo que me estés diciendo cumplas. Es terrible lo que voy a decir, pero uno lo sabe tanto, y es con el tema del miénteme, pero no me engañes. Ah, bueno, sé que es lo que me estás diciendo, a lo mejor es paja, pero confío en que tú hagas algo poquito de lo que estás diciendo, o confío en que tú no vayas a embarrarla tanto como lo hizo este, ¿no? Exacto. Entonces, muy seguramente pasó aquí en el fenómeno Petro, ese miénteme, pero no me engañes. Yo sé que a lo mejor no ese es el super cambio, pero entre esto y Rodolfo Hernández, pues me hago con este, ¿no? El menos mal. Entonces, el menos peor, exacto. Entonces, que si hay verdades que no se deben decir o que si hay mentiras que se pueden dejar en el tiempo, a la final todo se sabe, ¿no? Pero siento que eso dependerá del contexto y de lo que esté solicitando la ciudadanía. Por ejemplo, en un sector conservador o en un municipio conservador o en un país tan conservador como Guatemala, ¿no? Que la gente es tan tradicionalista, tan católica, lo mismo Paraguay, ¿no? Que son así absolutamente católicos, tú dices, pues madre, un candidato que se salga de estos esquemas a lo mejor no pega tan bien, ¿no? Y entonces a lo mejor oculto que este candidato tiene 3, 4 y 5 novias. Pero si, por ejemplo, ese tipo de cosas se da en otro contexto y de pronto en la costa atlántica colombiana, donde eso a lo mejor le celebran al hombre que tenga entre 3 y 4 y 5 mujeres, pues va a ser mucho mejor para él. Entonces todo dependerá del contexto donde nos estemos moviendo, de la etnografía política, y por eso es tan importante el trabajo investigativo. Exacto. Como lo que le pasó a Rodolfo Hernández en las elecciones, ya es un caso muy alejado, pero ¿cuál fue la respuesta social o más bien, Muy cuál fue buenas, el castigo social a buenas esas imágenes en tardes. un yate? Hola, Sergio, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Sergio, estamos Bienvenido. escuchando. ¿Se que nos escucha con retorno? Ah, hola, sí, ya está. Hola, Sergio. Muy buenas tardes, Sergio. Bueno, aquí tenemos otro invitado de altísimo nivel y que nos alegra mucho que esté hoy con nosotros, retomando su actividad, que mucha falta nos hacía por aquí. Sergio, te queremos dar la bienvenida a este espacio. Estábamos hablando de las mentiras en política, o si se puede hacer política desde la verdad. Ese es nuestro tema de hoy. Bienvenida a Diálogos Marca Poder. ¿Sí se escucha? Sí, yo te escucho perfectamente, Carolina. No sé. ¿Me escuchan? Ya. Sí, ahora sí. ¿Me están escuchando? Muy buenas tardes. Te escuchamos, Sergio. Bienvenido.
tenemos fallas en... Sí, es que parece que como que se le va la comunicación a Sergio. Y tenemos por aquí algunos comentarios que podemos ir leyendo sobre este tema. Es buenas noches, Carlos Moreno nos saluda desde Ecuador, muy buenas noches. José Antonio Sánchez Martínez también, buenas noches, bendiciones. El enlace lo pueden compartir dándole en la flechita de si están en YouTube, lo pueden compartir desde ahí. Y bueno, queremos leer sus opiniones sobre qué piensan sobre las mentiras en política, como te decía Nuri, retomando un poco el tema de Rodolfo Hernández, y es cuál fue el castigo cuando vimos esas imágenes en el yate con las mujeres y demás. Ninguno. De hecho, fue motivo de meme, fue motivo de felicitaciones y le decían, uy, tan viejito y no sé qué. Entonces, depende mucho del contexto. Quizás un ataque, quizás un dardo que se le tira a este candidato puede que tenga el efecto contrario, que creo que fue lo que tuvo en esos últimos días de campaña. Mira que también le jugó en contra mucho el tema de la antropología digital, ¿no? De cómo encontraron y asertivamente para efectos de la campaña el equipo de Petro todo el tema de las declaraciones que había dado. También Colombia, que es un país, digamos, que aún todavía muy conservador en algunos sectores, entonces el tema de la Virgen y de cómo se expresó, salió demasiado. Siento que fue un tema que parecía inocuo, pero a la final tuvo muchos resultados y fue eso, ¿no? Esa buscarle qué más podíamos decir de este candidato para que la gente se desanimara a votar por él, ¿no? Exacto. Que a la final fue como lo que generó efecto Petro, ¿no? Muchos dijeron, no voy a votarle a Petro nunca, pero voy a votar por Rodolfo. Entonces, a la final, yo creo que iba al final solo, ¿no? En la campaña, no tenía contra quién. Fue lo que pasó. Sí. Pero bueno, para digamos que aconsejar a todas las personas que están iniciando estos procesos de consultoría o que están ser candidatos, hay que decir la verdad. O sea, a la final, sea como sea, la razón se va a dar, la contar, el novio va a aparecer, se van a enterar la gente del proceso. En una campaña, te cuento, sacaron hasta el proceso de la fiscalía y mostraron las denuncias de situaciones muy personales de este candidato. Bueno, o sea, es una locura. Esto, en campaña son recursos bajos que utilizan unas personas que pues a la final te toca. Uno saber que cuando se expone a este tipo de situaciones, se expone como candidato, haces parte de una figura pública o otra figura pública, pues todo van a sacar si vas ganando, ¿no? Porque si no, pues te miran. Y sobre todo tú dices ahí algo muy importante, Yuri, y es que lo más grave no es a qué se expone el candidato o a qué está dispuesto a exponerse, sino que ese tipo de recursos que se utilizan en campaña negra, que es lo más digamos, reprochable dentro de la consultoría política, la campaña negra. Hay campaña de contraste que tiende a un resultado, que está enfocada en informar a la gente para que tome decisiones, ni mejores ni peores, sino para que tome decisiones, pero irse a la intimidad de las personas, irse a temas personales, digamos que es el camino a la derrota y a que eso te explote en la cara del mismo que emite ese ataque. Y peor aún, cuando se hace con mentiras, cuando se hace faltando a la verdad, cuando se arman complots en torno a un candidato, lo que en Colombia últimamente se ha dicho del entrampamiento. Eso lo único que hace o el resultado es que eso fractura la confianza de la gente en la política, en los políticos, y sobre todo que le baja muchísimo el nivel a las discusiones,
porque en lugar de estar discutiendo sobre lo que necesita la gente, lo que le falta, sobre las soluciones y cómo van a hacer para arreglar esto, se discuten en el tú más, tú hiciste, yo soy mejor, no sé qué, y en temas personales que nada le aportan a la democracia. Entonces, es un llamado a la reflexión, es un llamado a la reflexión sobre todo en este tema. Maquiavelo, Quinto Tulio Cicerón en su brevario de campaña, el cardenal Mazarino nos han dicho que decir la verdad en política muchas veces es lo mejor que puede pasar, pero de ahí a pasar ese límite moral y a generar, digamos, comentarios, acciones, no solo que falten a la verdad, sino que falten a la moral, creo que es ahí donde se daña la calidad de la democracia. Esa es no, y la calidad del debate, por supuesto. Y uno queda ahí diciendo como, oiga, ¿para dónde es que vamos? Y tenemos este par de líderes que se la pasan es hablando el uno y en el otro, y es que tu mujer esto, y es que tú también esto, que tus videos esto, y es que te encontramos esto, pues dices, bueno, y entonces, ¿quién nos va a gobernar? ¿O qué vamos a hacer? ¿O quién nos va a gobernar? ¿Quién se va a encargar de verdad proponer soluciones? Creo que sí. Y también pasa en gobiernos, uno, ahora que estamos viendo las rendiciones de cuenta en Colombia, al menos en este proceso, que ya entramos en el fenómeno del pato cojo, donde las rendiciones de cuentas y contar lo que se hizo, hay que hacerlo en este momento antes de que todo el mundo esté pensando en otra cosa. Lo que yo veo mucho es que los gobiernos se están enfocando mucho en mostrar cifras, en mostrar las cifras que les convienen, obviamente, y no en mostrar los problemas que resolvieron. Y eso, ¿en qué termina? En que se dejan de atender los problemas o se crean otros problemas y se encubre la realidad de la gente. Y eso, obviamente, dificulta muchísimo esa capacidad de ver el panorama como está por parte del ciudadano y poder tomar decisiones. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Sergio. ¿Cómo estás? Muy bien. Intentamos, qué gusto, Yuri, Carolina, ¿cómo están? Muy bien, por la felices computadora de no se pudo. Muchas gracias. Aquí haciendo intentos, pero no, en mi computadora no entraba, pero ya estamos aquí directamente en mi teléfono. Qué gusto verlas. ¿Cómo están? Muy, muy bien. Estamos aquí hablando de las mentiras en política y ya vamos al grano. Sergio, para ti, ¿hay mentiras que son necesarias en política? Sí, sí, claro. La verdad es que no todo es verdad y todo es mentira, ¿no? Es una realidad, o sea, bueno, y más cuando se trata de seducir, pues un candidato lo que tiene que ser echar mentiras para que lo volteen a ver, ¿no? Cuando menos en México y en América Latina, ¿no? Sí, estábamos hablando de la construcción de esos hechos que disparan, que son disparadores del reconocimiento de un candidato, que muchas veces quedan mal hechos. Les falta estrategia, les falta sensibilidad para saber con qué temas nos podemos meter y con qué temas es mejor dejarlos al debate per se. Y en esa medida también estábamos hablando de esos efectos de verdad que pueden producir algunos hechos, de la línea que se cruza cuando quizás no dices la información completa o no manejas una información completa y todo lo que puede llevar a que el ciudadano se confunda y no solo se confunda, sino que siga rechazando la política y los políticos. Así es. Es un hecho, lo que acaba de suceder el domingo en México, están enteradas, pues es un hecho donde se le informó a medias a la gente con dos candidatas. No saben las campañas negras que sacaron en los últimos días, pero eran verdades a medias, ¿no? Y yo creo que aquí, en este caso, en México, está sucediendo que se le está mintiendo al ciudadano y él lo sabe, entonces no sale a votar, ¿no?
Es lo que suele pasar, que muchas veces incluso toda esa infoxicación, esa cantidad de información falsa, esa cantidad de información que a lo mejor, y ya como consejo para la gente que nos está viendo, y es que en el momento en que ustedes vean que una información les llega y directamente va a apelar a sus emociones y los va a movilizar de las emociones, empiecen a dudar, porque digamos, que la esencia de las noticias falsas, y es que te apelan a tus sesgos, apelan a tus creencias, apelan a emociones que te puedan movilizar, porque de otra manera una noticia, digamos, bien construida, con el objetivo de informar y no de generar todo este movimiento alrededor de las fake news, es eso, que realmente te informe, no que te mueva a que tú la repliques, a que la compartas, porque es que esto es lo que yo pienso y con esto me identifico. Y un caso muy específico, yo me imagino que también sucede con ustedes en América Latina, pero la fotografía, muchas veces los espectaculares, es otra persona y le estamos mintiendo, ¿no? Tantos filtros, tantos pintados de las canas y todo, dice, de veras, ¿es la hermana o la mamá, no? Así es, Qué así es. malo Aquí eres, Sergio. hubo un caso de una senadora hace como unos 6 años en San Luis Potosí. Era una senadora chaparrita, morenita, no fea, no nada, una senadora de unos 60 años, ¿no? Invadió de la noche a la mañana, puso 30 espectaculares y era una muchacha de 30, blanca, sonriente y delgada, pero llevaba el mismo nombre. Y ahí se está Ya. mintiendo, ¿no? Ahí comenzamos a mentir. La primera mentira es la foto, ¿no? Y luego, es más, y no puso la identificación porque ahí sí sabe la edad. Pero después dice, no, tiene 35 años. Cuando no. Entonces te volteas a ver y dice, ¿es la mamá o la hija, no? Entonces comenzamos. Pero es un caso, y se miente. No sé si han escuchado ustedes a Jorge Sandoval, nuestro buen amigo, pues en todas las Sí. pláticas dices que, y me acaba de platicar, saben que somos muy amigos, y me acaba de hablar, ahora que ellos pudieron ir a la reunión que tuvieron allá en Colombia, yo ya no pude, y ya lo ahora por las elecciones, y me dice, es que la fotografía es lo que más miente y es lo más importante al principio, ¿no? Y es lo más barato, ¿no? Así es. Así es. Bueno, una reflexión final les voy a pedir a cada uno sobre este tema de hacer política desde la verdad, para ir cerrando. Yuri. Bueno, pues la invitación vuelvo y ha sido reiterativa en esta charla, pues que cuando inicien estos procesos de campañas electorales realmente, primero, fíjense mucho en la esencia del candidato, fíjense en quién es el qué puede proyectar. Segundo, revisen muy bien ese tipo de propuestas donde ustedes van a conectar con ese votante para movilizarlo a las urnas y eviten hacer ridiculeces como las de Catalina Ortiz o eviten hacer puestas en escena que les van a salir súper mal, ¿no? Entonces, a la final, como siempre les digo, todo se sabe, todo se conoce y en este mundo que está hiper digitalizado, pues cualquier persona puede estar grabándote y tú ni cuenta te das. Y esto es lo que después sale a los medios de comunicación. Así que es mejor que ustedes realmente, digamos que cuando estén planeando o cuando estemos planeando la campaña electoral, pues tengamos en cuenta todas estas situaciones para hacer un buen manejo de crisis en dado caso que se llegue a presentar. Sergio, Sí, por favor. sí, bueno, pues al momento de hacer una campaña, primero no sé, creo que entré tarde, este, porque no sé qué horario se me complicó y no podía entrar en internet. Pero la verdad es que entre más la campaña sea más transparente, hoy por hoy las redes, la rapidez de la información nos dan la necesidad de ser unas campañas más transparentes, más rápidas y sinceras. La verdad es que agarrar a los candidatos en mentiras, se les puede caer el teatro, se les cae el teatro y hoy por hoy la gente ya no es tonta, la gente ya es inteligente, la mayoría, todos tenemos un celular, todos tenemos la constancia de la información y obviamente lo que tenemos que hacer una campaña transparente.
y sobre todo, yo hago una reflexión muy fuerte. ¿Qué está pasando en México? ¿Qué está pasando en América Latina? ¿Qué está pasando en el mundo? Que no estamos seduciendo al electorado. Las elecciones, no sé, en estos casos, no suben más del 50%. Comencemos a la mitad y la mitad está entre 7, 8 partidos, se lo dividen. Y lo otro, que las encuestas, cuando menos voy a hablar, espero que no haya ningún encuestador de mis amistades aquí en este momento, porque hoy en México ninguna le atinó. Y de marcas muy importantes. Entonces, ¿cómo comenzar una campaña con mentiras? Primero la encuesta, ¿no? La encuesta, o sea, lleva la diferencia que hay entre la candidata 1 y la candidata 2, pues estás hablando de que son 15% de diferencia ya, de entrada, o 20, ¿no? Total, fatal. Entonces, ¿qué pasa con el electorado? No, va a ganar la oficial, ya ganó. Y la gente no estamos convocando a que las elecciones salgan y sean copiosas. Yo no sé la experiencia de ustedes, pero yo estoy muy enojado, porque yo pensé que iba a ser la del domingo, iba a ser una campaña que iba a ser a un 70%, pues era tan importante para el país, era tan importante para saber si vamos a quedar a la izquierda o a la derecha, que teníamos que salir, teníamos que convencer. Los partidos yo creo que hicieron su parte, las pobres candidatas hicieron lo posible y al final de cuentas se quedan en 52%. O sea, algo está pasando. Estamos mintiendo. Creo que las campañas, desde entrada, es la encuesta, ¿no? Que está mintiendo y de ahí comienza a mentir toda la fotografía, la candidata, el equipo, las mentiras. Algo está mal estructurado. Y no digo que nomás en México, porque lo que estamos viendo en Europa, por ejemplo, que acaba de pasar en España, pues ahí estaban todos mintiendo, ¿no? Y ellos se sentían tan fuertes que, pues no, cambiaron las cosas. A ver, ¿qué pasó en Turquía? Por quinta vez va el presidente, pero por quinta vez le cayó los calzones, porque ganó con un mínimo a segunda vuelta, ¿no? ¿Qué está pasando en América Latina? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué estamos haciendo mal? Estructurando unas campañas de mentiras, de mala imagen o de estadísticas diferentes, ¿no? Así es. Muy, muy valioso tu aporte, Sergio. Ya vamos cerrando. De antemano agradecerles siempre por la disposición de acompañarnos en estos diálogos Marca Poder, que es un espacio de eso, de discusión, de poner ideas sobre la mesa y sobre todo de aportar a candidatos, a equipos de campaña, a personas que se están formando en la política y en temas de consultoría también. Así que siempre, siempre estamos agradecidos con ustedes. Y por cerrar, yo sí quiero dejar algo para la reflexión que veamos en los próximos días en los comentarios, y es que yo sí creo que en la medida en que la política tiene una estrecha relación con la esperanza, porque por eso es que votamos cada vez que tenemos oportunidad, yo creo que hay mentiras que sí valen la pena en política. Hay mentiras que cuando se trata de configurar una comunidad, de contagiar un ánimo, de construir un ideal de comunidad, son válidas. Y en la medida en que se encargan de bajarle calidad al debate democrático, de dividir, de polarizar y de engañar por intereses personales, es totalmente reprochable. Entonces creo que la política se puede hacer desde la verdad y desde las mentiras que valen la pena. Aquellas que generan efecto de verdad y que generan un ideal de comunidad. Así Así. que gracias a las personas que nos acompañaron en este en vivo, nuevamente Sergio y Yuri, estamos muy contentos de tenerlos y los vamos leyendo en los comentarios porque creo que es un tema que da para muchísimo más tiempo que hoy la virtualidad todavía no nos lo permite. Así que Mil disculpas, llegué tarde, no sé cuánta gente tendremos en línea, pero se me complicó, como ustedes han de entender que la actualidad también está débil y nos mienten los que nos venden los internet o las redes, ¿no? te dan más capacidad y bueno, pues se ve que no fue eso, ¿no? Un abrazo. ¿Cuánta gente estuvo en línea? ¿No? ¿Tienes idea? no, todavía no tenemos el reporte, pero enseguida lo vamos Bueno, a... yo con mucho gusto, me encantan estas grandes oportunidades
estas ventanas de la verdad, estas ventanas que desde lejos, la poca experiencia que puede tener uno en estas cosas, transmitirlas a los amigos de América Latina. Y bueno, desde Aguascalientes, México, les mando un fuerte abrazo y muchas gracias por tomarme en cuenta. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Yuri. Feliz noche para todos, que estén muy bien.